Dios les bendiga, Dios les guarde. ¿Cómo están ustedes? Espero que le estén pasando bien. Feliz día a todos esos padres esforzados y valientes. Mi oración en este día es que el Señor los fortalezca más y que la sabiduría de Dios esté en sus vidas para que puedan guiar a sus familias y puedan ser ejemplos en esta sociedad tan corrompida y tan oscura en la que estamos viviendo y puedan ser sal y luz en medio de toda la comunidad. Principalmente le damos gracias y bendecimos el nombre de nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Él promete allá en Mateo 28 que va a estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Así que feliz día, papá, feliz día. Y no hoy, todos los días. Qué felicidad tenerte como padre y como guía en este camino espiritual que nos lleva a la eternidad. La semana pasada terminamos una serie de predicaciones que tenían como eje central la dependencia de Dios. Y esta semana iniciamos con un tema que es columna vertebral en nuestros estudios en la persona de Jesús, como lo es la fe. La fe. Pero primero vamos a orar y a poner todo este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, gracias, Señor, te damos porque son nuevas tus misericordias en este día. Gracias porque podemos respirar, porque podemos caminar. Padre, porque tú alejas todo virus, toda enfermedad de nuestro cuerpo. Gracias porque tú eres un proveedor fiel y siempre está el alimento sobre la mesa de nuestros hogares. Gracias porque aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Gracias porque aunque nos caemos, tú nos das la mano y nos levantas, Señor. Gracias te damos. Y en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras fallas, por todas aquellas cosas que debemos hacer y no hacemos y que omitimos, Señor, en nuestra vida. Te pedimos perdón. Y en esta hora, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo a través de mi boca, Señor, para que llegue una palabra fresca, una palabra de poder, una palabra de fuerza para la vida de mis hermanos, mis hermanas que están escuchando esta transmisión y que puedan ser fortalecidos en ese camino, en esa extensión del reino tuyo, Señor, acá en la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es amor. Y uno de los primeros versículos que aprende una persona, un nuevo creyente, cuando inicia su vida espiritual, su recorrer espiritual, es el famoso Juan 3:16, que todos conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué muestra tan importante de su amor? Él nos ama y nos exhorta a amarlo a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. También es un mandamiento del Señor. A veces es muy fácil la primera parte de amar a Dios sobre todas las cosas, pero ya cuando viene la segunda parte y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, se pone la cosa cuesta arriba a veces, pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. ¿Cómo conseguimos esa energía, ese impulso, esa fuerza para amar? La respuesta es con la fe. Sí, la fe. La fe nos da esa energía, ese impulso y esa fuerza que necesitamos para amar. La fe en Dios fortalece el amor. Cada vez que se acrecienta esa fe en nuestro Padre Celestial, nuestro amor es fortalecido. Es fortalecido. Y si no, pregúntenselo a Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando estaba por allá, cerca del Jordán, cuando estaba bautizando y ya tenía tiempo haciendo la obra porque creía que venía un Redentor, que venía el Salvador del mundo, y él lo conocía muy bien.
era su primo. Él estaba ahí bautizando y se le acercó Jesús. ¿Y qué fue lo que dijo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la fe de Juan, y lo pongo como ejemplo, es una fe muy fuerte. Tan fuerte que él no tenía miedo en el medio donde se encontraba de decirle a lo malo malo. No tenía miedo. De hecho, él se metió en problemas con Herodes, porque Herodes le quitó la mujer a su hermano Felipe, Herodías. Y vino Juan y levantó su voz criticando esa situación y le decía: tú estás haciendo el mal, tú estás haciendo el mal. El mismo Herodes le tenía respeto a Juan. Lo que pasa es que una vez que se casa con Herodías, en la fiesta de su cumpleaños, el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías estaba bailando y quedó cautivo. Me imagino que estaba borracho Herodes. Y quedó tan cautivado que le ofreció la mitad de su reino a la hija o cualquier petición. Si usted lee el pasaje en detalle, la hija de Herodías le dice: mamá, ¿qué hago? No tenía ni siquiera claro, tuvo la oportunidad de pedirle la mitad del reino a su padrastro. Pero no, era tanto el odio de Herodías hacia Juan el Bautista que le pidió su cabeza. Y así fue, se la dieron en bandeja. Mandó a un militar y lo decapitaron y le pusieron la cabeza de Juan ahí en bandeja para cumplir la petición de esta niña. Y quiero resaltar es la fe de Juan, que no le importó perder su propia vida para decirle a lo malo, malo, y no disfrazarlo. Herodes, cuando ve a Jesús, Jesús ya estaba en su ministerio, estaba adelantado en su ministerio, ya había pregonado las buenas nuevas, había predicado, había sanado a los enfermos, había alimentado a muchas personas milagrosamente, y esta gente seguía a Jesús. Y Herodes se entera de este Jesús y cree que es Juan el Bautista que había resucitado. Tal era el temor de Herodes. Pero vemos, y quiero resaltar, es la fe de Juan para seguir adelante con el propósito que tenía para su vida. Otro ejemplo de esta fe fortalecida, ¿verdad? Y que a su vez fortalece el amor, es la de Jesús. Jesús una vez estaba predicando, estaba con su discípulo, estaba muy cansado, va y se retira a un lugar, pero no, la gente lo seguía por supuesto por el pan, por la comida, por los milagros, por las sanidades. Y había muchas personas. Y viene Jesús y les predica a esas personas. Y no les predica 1 hora, 2 horas, les predica muchísimas horas. De hecho, ya se estaba haciendo de noche. Y vienen los discípulos, se le acercan a Jesús y le dice: maestro, ya es hora de retirar a esta gente. Que se vayan a sus hogares, ya deben tener hambre. Y Jesús le dice: pero vayan y aliméntenlos ustedes. Me fascina el humor de nuestro Señor. Y los discípulos: pero ¿cómo quieres tú que lo alimentemos, Señor? ¿Cómo quieres tú que lo alimentemos si lo que tenemos son unos cuantos denarios y eso no alcanza para comprar tanto pan para tanta gente? Recuérdense que nada más habían 5,000 hombres, o sea que en promedio habían más de 20,000 personas. Y Jesús le dice: ¿qué tienen a la mano? Y buscando en un lado, buscando en el otro, consiguen 5 panes y 2 peces. Y llega, los agarra, los eleva al cielo, da gracias a Dios Padre y los parte y empieza a repartírselos a los discípulos y los discípulos a las personas. Qué fe la de nuestro Señor y cómo demostró su poder en medio de tanta gente. Dice ese relato que al final comieron todo, fueron saciados y sobraron 12 cestas de comida. Qué magnífico la obra de nuestro Señor. Pero, esos son actos de amor que tuvieron Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿y qué de la fe? ¿Cómo fortalecemos la fe? Que es el tema en el cual estamos
comenzando esta semana. ¿Cómo fortalecemos la fe? Así que hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, vamos a ver cómo se fortalece la fe. Así que a los que están anotando, a los que están grabando, por favor, tome nota. Hoy vamos a ver 6 principios para fortalecer la fe. 6 principios para fortalecer la fe. Poca fe, un pensamiento que anoté, dice: poca fe traerá tu alma al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a tu alma. Acompáñame a el famoso pasaje que habla de la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y un capítulo antes, en Hebreos 10, y al final, en los versículos 38 y 39, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Qué importante estos pasajes. Así que anota el primer principio. Primer principio: escucha a Dios. Sí, primer principio: escucha a Dios. La raíz de la fe es escuchar a Dios. Y acompáñame al libro de Romanos, al capítulo 10 y versículo 17. Mira lo que dice. Dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Así que si tú estás escuchando esta predicación en esta hora, esa fe viene a tu vida por escucharla. Vuelvo y les repito: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué interesante este primer principio. Recuerdo cuando salía de viaje con mi familia y hacíamos trayectos largos en nuestra amada Venezuela. Yo lo que hacía era poner predicaciones. Yo ni soñaba con ser ni siquiera líder de una iglesia, mucho menos pastor. Y yo llegaba y ponía predicación tras predicación. Me fascinaba escuchar la palabra de Dios en las voces de ministros reconocidos. Y yo ponía esa predicación y terminaba una predicación y ponía la otra. Y lo que estaba haciendo sin saberlo era aumentar mi fe en Dios, aumentar mi fe en la palabra de Dios, porque estaba escuchando. Yo recuerdo que mis hijas ya llegaba un momento y mi esposa me decían: ya papá, no pongas más predicaciones, por favor, pon algo de música. Pero a mí me fascinaba, me fascina todavía escuchar la palabra de Dios. Porque así, como dice el primer principio, ¿verdad? Escucha a Dios, se fortalecerá nuestra fe y como consecuencia nuestro amor. Segundo principio: obedece a Dios. Obedece a Dios. Debemos confiar y obedecer a Dios. Y vamos otra vez al capítulo 11 de Hebreos, pero esta vez vamos a leer el versículo 8. Dice: por la fe a Abraham, siendo llamado, ¿qué dice ahí? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Impresionante este patriarca, impresionante la fe de Abraham, que cuando fue llamado ni siquiera sabía dónde iba a ir, simplemente obedeció. Así que una herramienta fundamental, principal para fortalecer la fe es obedecer a Dios. Tercer principio, establecer prioridades. Establecer prioridades.
Fe es la forma en que Dios realiza la voluntad del cielo aquí en la tierra. Te pregunto, ¿están tus prioridades correctas? Vuelvo a preguntarte, ¿están tus prioridades correctas? Ahí mismo en el capítulo 11 de Hebreos, pero versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. A Abraham no le interesaba cómo iba a vivir, a dónde iba a ir, siempre y cuando Dios, el Todopoderoso, estuviera con él. Así que una de las prioridades de Abraham era Dios, como lo tiene que ser para ti y para mí. Dios tiene que ser nuestra prioridad. Filipenses 3:20, acompáñame por favor a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mira que Pablo estaba muy claro que nuestra ciudadanía, que él no se consideraba a lo mejor judío, romano, hebreo, sino que él estaba claro que su ciudadanía pertenecía al cielo, al lugar donde está nuestro Señor y en el cual esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Así que, tercer principio, establecer prioridades. Te pregunto, ¿estás viviendo para Dios o para complacer al mundo? ¿Estás viviendo para Dios o para complacer al mundo? Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Establece el Señor en su palabra que la prioridad es amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero ¿estás claro tú cuáles son tus prioridades? ¿Amas primero a Dios antes que todas las cosas? ¿O primero están muchísimas cosas antes que Dios? Acompáñame a Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Así que, haciendo un resumen de cuáles son los 6 principios para fortalecer la fe. Primer principio, escucha a Dios. Segundo principio, obedece a Dios. Tercer principio, establece prioridades. Y vamos ahora al cuarto principio. Debes tener visión. Debes tener visión. ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son tus metas? Acompáñame nuevamente al capítulo 11 de Hebreos y esta vez vamos a leer el versículo 13. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Se refiere a este pasaje que muchas personas por su fe creyeron en las promesas de Dios, aunque no la vieron, pero sabían que podían confiar en Dios Todopoderoso y que un día tú y yo vamos a ser parte del cumplimiento de esa promesa. Colosenses 3, acompáñame a Colosenses capítulo 3 y vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo,
busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, no te distraigas. No te distraigas. Vuelve a afirmar el Señor en su palabra que la prioridad, ¿verdad? Que esa prioridad que te da visión es buscarlo a Él primeramente. Es buscarlo sobre todas las cosas. Acompáñame a 2 de Corintios. El segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y a veces creemos que es más real la cámara que tenemos al frente, o este púlpito, esta palabra, o este teléfono, este aire acondicionado, este lugar donde estamos, estas sillas que están acá. A veces creemos que es más real que las cosas espirituales, y no, es al revés. Las cosas espirituales son aún más reales, son eternas. La palabra de Dios es eterna. Dice, la tierra y el cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que debes tener visión. Mateo 6:33, ¿qué dice Mateo 6:33? Y para mí es una bandera ese versículo. Para mí es una bandera en mi vida, porque lo he practicado, lo he hecho, y Dios nunca miente. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice primeramente? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? Viene la promesa. Y todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas le serán añadidas. Pero a veces queremos hacer al revés. Queremos buscar las cosas añadidas primero. Y después, si nos alcanza el tiempo, entonces, si buscamos a Dios. No, es al revés. Primeramente tenemos y debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y el Señor nos promete que todas las cosas serán añadidas. Los hombres y mujeres de fe vieron cosas que no se podían ver. Si no, pregúntaselo a Noé. A Noé le decían que estaba loco cuando el Señor le habló y le dijo que hiciera un arca. Y él invitó y predicó, creo que por más de 120 años. ¿Y sabes algo? No se convirtió en una sola persona. Ni una sola persona le hizo caso. Decían que estaba loco. Y vino el diluvio y arrasó con toda la humanidad, y se salvaron Noé y su familia. No era una persona, un hermano de visión. José sabía que tenía una relación estrecha con el Señor y que Dios le hablaba a su vida a través de sueños. José fue odiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, trataron de matarlo, estuvo preso, fue calumniado. Pero se cumplió el propósito de José en su vida porque tenía visión. Y Dios lo usó para preservar la vida de miles de personas. Así que, cuarto principio, debes tener visión. Cuando se inauguró Walt Disney World, estaba la esposa, había muerto ya Walt Disney, y estaba la esposa, y una señora se le acerca y ve aquella maravilla, aquel parque inmenso donde no solamente disfrutaban los niños, sino los adultos. Y le dijo la señora a la esposa de Walt Disney, le dice, oye, ojalá que estuviera aquí Walt para que viera todo esto hecho una realidad. Y la esposa le dice, no, estás equivocada. Él ya vio esto, pero lo vio 20 años atrás. Eso es tener visión. Así que, haciendo un resumen, primer principio, escucha a Dios. Segundo principio, obedece a Dios. Tercer principio, estableces prioridades. Cuarto principio, debes tener visión. Debes tener visión. Y ahora vamos para el quinto principio. Espera las pruebas. Espéralas. Vas a pasar por pruebas.
espera las pruebas. Dios probará tu fe. Una fe que no puede ser probada no será una fe confiable. Así que tu fe va a ser probada. Acompáñame nuevamente al capítulo 11 de Hebreos y vamos a leer el versículo 11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vaya prueba que pasaron Abraham y Sara. El Señor le promete a Abraham que su descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que va a ser una multitud que nadie puede contar. Y ni siquiera había podido tener un hijo. Y se viene a cumplir esta promesa. Imagínate la prueba por la que pasaron Abraham y Sara. Y Abraham no pasó muy bien la prueba, pero eso es tema de otra predicación. Pero el Señor cumplió su palabra. Tenía Abraham 99 años. 99 años. Cuando Sara dio a luz a Isaac. Así que no creas que en tu hogar no vas a tener ningún problema. Sí lo vas a tener, pero con la ayuda de Dios vas a salir de esos problemas. Y para eso está la palabra del Señor, para que sea tu luz, tu guía, para que puedas resolverlo de manera sabia, pero según la sabiduría de Dios. No creas que en tu matrimonio no vas a tener problemas. Sí lo vas a tener. Porque una manera en que es fortalecida la fe es con las pruebas también. Ahora vamos al sexto principio. Sexto principio. Goza de las bendiciones. Goza de las bendiciones. Eso sí nos gusta. Pero esto es consecuencia de los primeros 5 principios. El sexto principio es goza de las bendiciones. El nombre de Abraham es conocido, archiconocido. Su descendencia es una multitud. El Señor cumplió su promesa. Dios le dio a Abraham la tierra. Engrandeció su nombre. De Abraham salió la nación judía, los profetas, las escrituras. Y en la carne de la semilla de Abraham, ¿adivina qué salió? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y todo esto vino ¿por qué? Por la fe. Todo esto vino por la fe de un hombre que le creyó al Señor cuando le hizo aquel llamado y lo sacó de Ur de los Caldeos a un sitio que ni siquiera él conocía. Así que yo le hago un llamado en este momento a esas personas que nos están viendo por esta transmisión o por esta grabación. Este paso de fe comienza con recibir a Jesús como Señor y Salvador. Para que tú entres en este proceso de los 6 principios para fortalecer tu fe, el primer paso comienza con recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que si quieres hoy recibirlo, y te pregunto, ¿quieres recibirlo al Señor Jesús esta mañana, este día, en tu corazón? Yo te voy a pedir, por favor, que tú cierres tus ojos, que te concentres, que dejes de hacer lo que estás haciendo y que te concentres un minuto y que repitas esta sencilla oración, pero profunda. Señor Jesús, en esta hora yo confieso que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Pero hoy abro mi corazón para que entres en él
y que compartas conmigo, que cenes conmigo, que seas la guía de mi vida. Te acepto como Señor y único Salvador. Confieso que moriste en una cruz por todos mis pecados, pagaste por todos mis pecados, pero que resucitaste al tercer día y estás a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Así que hoy comienzo este camino de fe, aceptándote en mi corazón. Te lo pido, Señor, que entres en mi vida y que me guíes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, yo te voy a pedir que por el medio que lo estés viendo, por Facebook, por Instagram, por el canal de YouTube, que envíes un mensaje y que digas, sí, yo quiero comenzar este proceso, este caminar de fe. Y ahí te van a contestar hermanos y hermanas que van a estar pendientes de esa petición. Pero ya para finalizar y antes de despedirme, quiero orar por Venezuela. Quiero orar por Venezuela. Y quiero terminar esta predicación como la inicié con Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo tengo fe en una Venezuela bendecida, libre de tanta idolatría. Una Venezuela que pueda rendirse a los pies de Cristo. Es la convicción de lo que no se ve. Yo no la estoy viendo, pero mi espíritu sé que el Señor pone la certeza en mi vida para ver a esa nueva Venezuela. Así que yo te voy a pedir que me acompañes en esta hora, en este momento, a orar por nuestra amada patria, por Venezuela. Se acerca el 24 de junio, 200 años. Y sabemos por las redes, por los grupos, que se está haciendo pasos de oscuridad a nivel espiritual para retroceder aún más el avance de nuestro país. Pero lo que no cuenta las tinieblas, y te pido por favor que me acompañes a Efesios 6, y vamos a leer en el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que tú y yo somos los hijos de Dios, somos el ejército de Dios. Y nos paramos firmes desde hace días y vamos a seguir día tras día orando por nuestra amada Venezuela. Por ese bello tricolor que ves ahí atrás. Tú y yo vamos a unirnos y vamos a hacer fuerza y no vamos a permitir que las tinieblas sigan arropando a nuestro país, sino que pueda avanzar y pueda disiparse la oscuridad, porque tú y yo somos llamados a ser luz. Padre amado, en esta hora, Señor, clamamos a ti, Padre, por nuestro amado país. Te pedimos que sea tú reprendiendo toda potestad, todo principado, todos gobernadores de las tinieblas de este siglo. Que seas tú reprendiendo todas esas huestes espirituales y que puedan ser desechadas fuera de nuestras fronteras. Que puedan salir corriendo de este país, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu sangre, Señor, sea, Padre, por cada callejón, por cada urbanización, por cada barrio, que tu Espíritu Santo se pasee, Señor, y que eche atrás todo altar al enemigo, Señor. Que todo plan del enemigo para establecer la oscuridad en nuestro país sea derrotado en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y confiamos y tenemos la certeza de que vamos a ver una Venezuela libre y una Venezuela rendida a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo hacemos confiado, Señor, porque tú pones la fe en nuestro corazón para pedírtelo en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y ya sabe, practiquen estos 6 principios para fortalecer su fe. Nos vemos.
Damos gracias a Dios por su palabra, felicitando a todos los padres en su día, que el Señor les siga bendiciendo, les siga moldeando sus corazones conforme a sus propósitos y que sigan siendo de ejemplo para sus familias. Recordándoles que desde el jueves 24 hasta el viernes 25 de junio, todo el pueblo cristiano de nuestra nación se encontrará en 24 horas de clamor y ayuno por Venezuela. Así que están invitados, anímense. Además, también recordarles el centro de acopio sigue activo los días lunes, miércoles y viernes. Además de las ofrendas y diezmos, allí en pantalla pueden ver las cuentas. También el Ministerio de Varones invita a sus reuniones los domingos de flexibilización a las 4 p.m. aquí en la iglesia. El próximo domingo, 27 de junio, comenzarán los talleres sobre masculinidad auténtica, conforme a los parámetros de Dios. También anímate a aquel hermano joven. Y el próximo domingo tendremos servicio presencial en 2 horarios, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 y 10:30 hasta las 12. En ambos habrá cuidado de niños entre 6 y 11 años. Qué buena noticia. Las células siguen funcionando y se estarán reuniendo presencialmente en las semanas flexibles. Así que anímate y no dejes de reunirte en esas semanas, aprovechando que es flexible. Recordar que cada miércoles tendremos nuestro servicio de oración vía Facebook e Instagram a las 8 p.m. Que el Señor les bendiga, sigan cuidándose y que tengan una semana de bendición.